de todos los pueblos y sectores que habitamos en Guatemala. Sabemos muy bien de que hay una estrategia de atacar nuestras luchas, y es lo que pasa ahora en Venezuela, y es lo que nos espera también en Guatemala, porque ya estamos viviendo. En Codeca a nosotros nos dicen los ladrones de luz, solo porque estamos exigiendo la nacionalización de los recursos ya privatizados. Eso no es un delito. Vuelvo a decir, no llegué a la academia, pero ya investigué que es un derecho fundamental la energía eléctrica. Entonces no es un delito exigir para que se nacionalicen los recursos privatizados. Pero más sin embargo, eso es la imagen que han dado de ladrones y terroristas. Pero gracias, decimos nosotros, a la criminalización, a toda la persecución, porque hemos levantado al pueblo. Por lo menos el pueblo ya llega a escuchar qué mensaje vamos a dar nosotros. Y cuando el pueblo ve de que hay una referencia, de que como movimiento estamos tocando las raíces del problema, es cuando vemos que el pueblo se está levantando. En este caso, desde que pasó el contexto en el 2015, Codeca salimos a hacer acciones, a hacer nuestras luchas también, porque nacimos desde el año 1992, desde ahí arranca la lucha de nosotros como movimiento indígena y campesino. Pero también no solo fue en el 2015, sino también seguimos fortaleciendo nuestras luchas, porque sabemos de que nosotros no podemos quedarnos nada más en un contexto, sino tenemos que fundar un nuevo Estado, que es un Estado plurinacional en donde estemos representados los pueblos. Porque si vemos desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está al servicio de las empresas transnacionales. Por lo tanto, todos y todas como guatemaltecos debemos de luchar hacia el proceso de asamblea constituyente, que es una propuesta que está designado en 14 temas. Habla sobre lo que es el modelo de Estado, habla sobre lo que es el tema de derechos humanos, principios éticos, habla sobre derechos colectivos, habla sobre lo que es el sistema político. ¿Por qué nosotros aquí en Guatemala tenemos que esperar hasta que pasen los 4 años y los corruptores bien gracias en los espacios públicos? Entonces nosotros tenemos un reto aquí en Guatemala. Venezuela está caminando. No es cierto lo que han dicho de nuestros hermanos en Venezuela. Una señora lo contaba en su testimonio y decía: llegó una persona en el colegio y cooptó a mi hijo. ¿Quieres chocolate? ¿Qué te gusta más? Pero tienes que ir a hacer este trabajo. Igual como pasa en Guatemala, cooptan a las personas en la comunidad para tenderle trampas a nuestros defensores, tal como pasó el caso de los defensores de Codeca en Chiantlas, Huehuetenango, cuando fueron secuestrados y encarcelados. Y así es la misma dinámica que están utilizando en Venezuela. En realidad me vine con otro concepto cuando vi, porque nunca paso de creer, vivimos en esta situación. Pero gracias a esa invitación que me hicieron los hermanos de Venezuela, en este caso a la embajadora, y fui a ver la situación, no es como lo que dicen los medios de comunicación, ahí se respira la tranquilidad. El 11 de mayo estuvimos allí con los compañeros en Venezuela, y realmente no es la imagen que pasa en los medios de comunicación. Es como cuando un ejemplo, cuando se dio lo que es el paro nacional el 12 y 13 por Codeca, en este caso empezaron a orquestar difamaciones. Los medios de comunicación enfocaron que Codeca ya recibió millones de dinero. Es falso, todo es mentira, porque nosotros nos movilizamos con nuestros propios recursos. Cuando hacemos nuestras asambleas en el 2016, hicimos nuestra asamblea para concluir la decisión sobre el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Tuvimos que movilizarnos 587 comités locales
a nivel nacional, ellos vinieron con sus propios recursos en una asamblea. Y entonces se fijó la estrategia que hay que luchar por el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional a través de un instrumento político. Ahora la difamación es de que Codeca se va a convertir en un partido político. Falso. Nosotros somos un movimiento social, tenemos derecho de apoyar desde los movimientos sociales un instrumento político. Así es que para mí es un gusto de compartir acá en este espacio. Lástima que solo 10 minutos tenemos, pero en realidad también nos vamos a aburrir de escuchar solo a una persona. Me parece muy bien la dinámica, espero que lograron entender algo sobre lo que yo expliqué, porque venimos empujando procesos, no solo hombres, sino también mujeres y jóvenes dentro del movimiento. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la señora Telma Cabrera, representante de Codeca. Y también es muy importante que este conversatorio, la razón es de que se haya realizado, es de que la escuela retome la credibilidad de la ciencia política y que retome la credibilidad de los espacios ciudadanos y que retome también el papel protagonista sobre temas de interés social y nacional. Con esta antesala vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo interventor, que será el señor Otto Rodman, comunicador de Vía Canal, a quien agradecemos esa participación. Sabemos que usted estuvo en Venezuela, fue a ver la realidad y nos viene a compartir esa experiencia para que todos acá podamos crearnos esa idea que no solo los medios de comunicación nos transmiten, sino también la otra contraparte, y que es por eso que los hemos invitado en este conversatorio. Así que lo dejo en la palabra. Bienvenido a la Escuela de Ciencia Política. Bueno, buenas tardes, compañeros. Tenemos algún problema con audio. Bueno, primero que todos, gracias por ese interés. Gracias a los compañeros también por la invitación, a la señora embajadora que, pues por algún problema mayor, no pudo asistir el día de hoy. A ustedes un agradecimiento especial porque tienen un interés, hay algo que a ustedes les atrae. Que los separe. Hola. Ok, lo están transmitiendo por pantalla. Vamos a usar este otro. ¿Aló? Bueno, entonces, miren, es importante, este tema se está de alguna manera definiendo el futuro de los países latinoamericanos. Es una lucha que hay de intereses precisamente económicos, no precisamente sociales, pero por supuesto por parte de Venezuela sí lo es. Nosotros desde hace varios años solicitamos a la embajada una visita para constatar, para ver realmente de cerca los hechos, y pues un día nos llega la llamada para visitar Venezuela y realmente fue sorprendente esta visita. Algunas de las fotografías, esa puede ser pocas fotografías que han estado viendo ustedes, es parte de la infraestructura, sobre todo lo que es Misión Vivienda, donde al día de hoy pues están entregando 1.700.000 viviendas dignas, con 3 dormitorios, sala, comedor. Por supuesto que eso no es nada, pero para el 2019 están planificando 3 millones de viviendas, están trabajando arduamente, y bueno, esto tiene pues un origen, pero cuando digo no es nada, es mucho. Nosotros no podemos entregar ni 20 del stand, ¿verdad? Pero ni modo. Lo que está pasando realmente en Venezuela es que la gente recuperó su identidad. Los jóvenes recuperaron su futuro o su sueño de una nación, algo que nosotros en Guatemala no tenemos, y por eso incluso acá hay ausencia de jóvenes. Hay mucho público adulto que de verdad es de admirar también, que aún a pesar de la edad pues están acá presentes.
Pero cuando hablo de esa identidad, de esa cultura, es una unidad que se refleja en la sociedad venezolana. Y el origen precisamente se da a través de la revolución. Una revolución que prácticamente promueve el comandante eterno Hugo Chávez. Alguien que le devuelve el sueño a una sociedad. ¿Y qué es lo que genera Hugo Chávez? ¿Qué es lo que hace? Pues es muy simple. Los recursos del Estado, los recursos naturales, los invierte en la sociedad, en el ser humano, en la población, en la humanidad. Le da vida a ese gobierno. La revolución bolivariana es un grupo de gente trabajando por la gente. Es un grupo de gente comprometida y capaz por el desarrollo de la gente. Es un grupo comprometido, y no solamente con los venezolanos, con toda Latinoamérica. Nosotros debemos de agradecer las más de 3,000 personas que fueron operadas en Operación Milagro de forma gratuita. No solamente viajaron allá, sino se les dio también una atención y un tour a través de toda Venezuela, sino también operaron aquí en Guatemala. Y debemos de agradecerles también la ayuda que han prestado a muchos países pobres, el caso de incluso Cuba, que le han patrocinado pues parte de los hidrocarburos a República Dominicana y a muchos otros países del Caribe que tienen muchas más necesidades, pero que Venezuela se ha comprometido con la clase social más pobre, no solo de Latinoamérica, también de Norteamérica. Así es de que, de alguna manera, hay sectores que se ven afectados porque el uso de los recursos naturales se están invirtiendo en la persona, en el ser humano, y no se están invirtiendo en proyectos de transnacionales o invirtiéndolo en bancos internacionales que muchas veces pues lo que generan es usura para los países más necesitados. Así es de que, ¿qué dicen los jóvenes de Venezuela? ¿Qué dice la gente de Venezuela? ¿Saben qué dice? Que los servicios públicos son baratos, que el transporte es barato, que el agua, que la luz, que la educación, que la salud, que está al servicio, que está a la mano, está al alcance de sus bolsillos. Eso dicen los venezolanos, porque tuve la oportunidad de compartir con muchos de ellos. Así es de que eso es algo que ustedes realmente quisieran escuchar, porque por supuesto se ha criminalizado, pero también tenemos mucha culpa nosotros, porque los medios de comunicación en Guatemala realmente no son medios imparciales, obedecen a intereses económicos, a los monopolios que nosotros mismos hemos alimentado y hemos aceptado. Y eso es una responsabilidad de todos los guatemaltecos, empezar a identificar quiénes y por qué son los enemigos de Venezuela, también son los enemigos de Guatemala. Vean ustedes los editoriales de Prensa Libre de ayer, de hoy, del periódico, y vean ustedes quiénes son los patrocinadores. Vean ustedes el silencio de las luchas, como decía Telma, el silencio de la lucha de Codeca, incluso la misma criminalización que hay, y por supuesto el silencio en el contrabando clandestino de nuestros recursos naturales, del oro, la plata, níquel, uranio y muchos otros más, cobalto. En Guatemala hay una infinidad de minerales que nadie, ni el gobierno, ni la SAT, ni el Ministerio de Energía y Minas, nadie, ni la Universidad de San Carlos tiene a ciencia cierta las cantidades o los tipos de minerales que están sacando en este momento. Actualmente Venezuela y Guatemala padecen del mismo mal. Su problema es la riqueza, su problema es el petróleo y los minerales. Venezuela tiene las reservas más grandes de oro del mundo, y probablemente, creo que según lo divulgó el presidente Nicolás Maduro, la reserva más grande de petróleo. 200 años como mínimo en reserva al gasto actual que se está llevando a cabo en el mundo, si esto es lo que estamos consumiendo. Y ese es la guinda, ese es por así decirlo, ese es el tesoro de Venezuela. Los minerales de Guatemala también son un tesoro, y los recursos como el agua son otro tesoro. Así es de que, ¿qué más dicen los jóvenes? Los jóvenes recuperaron su identidad, y eso lo dicen ellos, y se refleja en ellos, y están dispuestos a defender esa revolución bolivariana, están dispuestos a dar la vida. Lo hemos visto, hemos escuchado, hemos compartido, y eso es algo que a nosotros
debemos también de valorarlo y de luchar por esa Venezuela, porque esa Venezuela es nuestro futuro. En esa Venezuela que nos ha inspirado a luchar por esta Guatemala, se puede desencadenar el desarrollo humano de los pueblos que han sido sometidos al despojo y a la represión y por supuesto a la explotación, como lo es este país tan bendito, pero que por cierto dominado y cooptado por un grupo, una oligarquía que también patrocina a la oligarquía venezolana. De acá salen fondos también para el terrorismo de Venezuela. De aquí sale desinformación hacia el mundo sobre Venezuela. Desde aquí hay muchos operadores. Aquí también hay una gusanera, como la hay en Miami, y esa gusanera la han visto ustedes que anda hasta en estos momentos haciendo, criminalizando incluso este acto democrático, un acto donde se nos invitó para dar a conocer y para que ustedes tengan de una fuente fidedigna lo que están viviendo los venezolanos. Actualmente el presidente Nicolás Maduro, un gran presidente que ha sabido sobrellevar una situación y que muchas veces es hasta más difícil mantener un gobierno o una revolución que hacer la revolución. Mantener las revoluciones aún implica muchos mayores desafíos. Lo han logrado porque tienen un gran gabinete. A diferencia de un gobierno como el nuestro y el venezolano, es que todos tienen un fin en común. Todos tienen objetivo y todos están luchando y están comunicados, y el bien común es lo que prevalece en esos funcionarios. Ese bien común, ese valor a la persona es lo que prevalece. Así es de que hay algo muy importante. Nosotros tenemos que identificar qué medios de comunicación queremos ver y qué medios no queremos ver. Y debemos denunciar esos medios que han criminalizado las luchas sociales. Y debemos de mantener una línea conscientes de cómo desempeñarnos y cómo generar, ser gestores de cambio en esta Guatemala. Guatemala está sumida en un problema y la juventud está desconectada de ese problema. Aquí hay comunidades en resistencia en toda la República y muchas veces los jóvenes las desconocen. Es más, me atrevo a decir que el 90% de los jóvenes desconocen la conflictividad, desconocen la criminalización de las comunidades, desconocen el daño ambiental y el robo de los ríos que hay por parte de monopolios y oligopolios y los monocultivos en el país. Guatemala merece una atención de nosotros. Guatemala merece una intervención del pueblo para recuperar ese gobierno y por supuesto recuperar la agenda social perdida. Así es de que Venezuela el 30 de julio nos dará un regalo a nosotros. ¿Qué vamos nosotros a aprovechar de ese regalo? ¿Por qué no le sacamos provecho a esa lucha venezolana? Este 30 de julio se define la paz, se definen proyectos políticos. Este 30 de julio se define la dignidad de Latinoamérica. Este 30 de junio se define la solidaridad de Latinoamérica. Esta semana vimos la solidaridad de 20 naciones que votaron a favor de Venezuela, en contra de las medidas que pretenden implementar los señores de la OEA, que se convirtieron en un instrumento de represión para Venezuela. Pero nosotros tenemos que activar también, nos tenemos que activar en las redes, tenemos que hacer ver dónde están los errores, dónde están los grupos, estos grupos de la geopolítica, que se apoyan unos con otros, así como tienen una OEA que está al servicio de ellos, también tienen alguna organización secreta donde las oligarquías financian el terrorismo de Venezuela. Venezuela no son esos momentos de violencia, esos son lugares aislados, creo que la mayoría los conocen, pero en este momento han hecho los medios de comunicación como CNN y otros, Guatevisión, Antigua, y medios como los de Ángel González, han hecho una criminalización y han magnificado cosas que son pequeñas, pero que por supuesto a través de una conspiración han logrado un bloqueo económico y una conspiración mediática contra el pueblo venezolano. En nosotros está apoyarles en estos 4 días pendientes para el 30 de julio. Esta constitución en la historia de Latinoamérica jamás se habría dado. Se abrió totalmente la participación popular. Van a haber sectores representados, obreros, campesinos,
los sectores de la pesca, los sectores de lo que es lo social, la base social, estará representada en una historia que hoy nosotros somos testigos, en un momento histórico. Hay representación de todos los sectores, a excepción de una oligarquía que el poder lo quiere como de lugar. Es una cuestión de vida o muerte. Ellos no les importa el pueblo venezolano, a ellos tampoco les importan los pueblos de Latinoamérica, menos aún. Lo que quieren es la explotación del petróleo. Así es de que, para terminar, aliados por encima de nuestras diferencias, y ese es un mensaje para todos. Nos tenemos que aliar por encima de nuestras diferencias. Creo que lo dijo Rafael Correa en una de las últimas intervenciones, y para calmar un poquito la cosa y también para subir pues ese ánimo. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Gracias, compañeros. Agradecemos la intervención del comunicador social Otto Rothman por estar transmitiendo su experiencia con todos los presentes. Haré una recapitulación de las ideas principales de esta intervención de Otto Rothman. Lucha de poderes económicos, creación de 3 millones de viviendas en Venezuela, apoyo por medio de programas sociales a toda la población venezolana. Los medios de comunicación no son imparciales, sino que responden a una oligarquía. Guatemala está cooptada por los grupos de poder, y lo más importante, Guatemala debe ser recuperada por la lucha social. ¡Hey! Dejaré el uso de la palabra a nuestro próximo interventor, y desde ya les doy muchas gracias por asistir a ese llamado, por estar presente para compartir aquí con todos los de la Escuela de Ciencia Política, al comandante César Montes, presidente de la Fundación Turcios Lima. Bienvenido a la Escuela de Ciencia Política. Bueno, yo vine como bateador emergente. Tengo que presentarles a ustedes, de parte de la señora embajadora, una disculpa. Hubo amenazas de agresión a su persona que le fueron informados debidamente, y eso no se vale. Esta es una escuela de ciencia política, no es una escuela donde se venga a amenazar a la gente. Y luego después llega aquí el aviso por los medios electrónicos de que se fueron a quejar de que están siendo agredidos a la Procuraduría de Derechos Humanos. Una señora que dice, señorita, no sé, bueno, tal vez ya la usa, pero no sé si que dice que este es un país de mierda, y que dice que todos ustedes son unos mantenidos. Insultó a la Universidad de San Carlos, insultó a los estudiantes y les dijo parásitos a los académicos y a los estudiantes. Eso no se vale. Eso no se vale. ¿Qué es la oligarquía? Eso es la oligarquía, y esos son los voceros de la oligarquía. Y lo peor de todo es las amenazas a funcionarios extranjeros. Aquí se invitó, CELAC tiene la autonomía universitaria ha costado vidas, y ha sido sagrado. Y aquí no va a venir una hija de gusano cubano a decir quién viene, quién no. Reflexión. Ayer hubo un acto lindísimo, uno de los mejores actos a los que he asistido, a la solidaridad con Cuba. El 26 de julio fue el aniversario del asalto al cuartel Moncada, y ahí estuvo toda la misión médica cubana, estuvo toda la embajada, los empleados de la embajada, todos. Estuvieron las autoridades universitarias, estuvieron la extensión universitaria, y estuvo naturalmente el batallón de Chacmacán de la Fundación Turcios Lima, rindiéndole honores a la Revolución Cubana. Todo en paz, todo la marimba tocando
unas teclas que vibraban con una suavidad que lo acariciaban a uno, con las letras del himno de Cuba por primera vez tocaron marimba. Y luego después de eso, otras piezas, entre ellas la pieza esa del comandante Ernesto Che Guevara. De pie le dieron una aclamación. Y yo miraba y decía, hombre, yo traje al batallón por aquello de las dudas, pero no se aparece la hija de Gusano. Mira, no te rías, es hija de un gusano cubano que le quitaron todo allá. ¿Por qué no fue allá? Porque allá no es rentable. Ahora para donde sobra dinero es para Venezuela. Por eso está contra esto y no estuvo contra la guerra. Porque es el colmo que todo eso se ha vuelto negocio. Se ha vuelto negocio todo eso. Están comprando voluntades en Guatemala. Y nosotros somos un pueblo que nos respetamos a nosotros mismos. A la USAC se le respeta y a Guatemala se le respeta. Y si quieren hacer la lucha los venezolanos, que se vayan a Caracas, que allá en los barrios altos de Altamira, allá no está la lucha. En los barrios pobres no hay lucha, todo está tranquilo. Y además de eso, allá que se vayan es su responsabilidad. ¿Qué están haciendo aquí? Cobrando miles que le dan la embajada, que les dan para que financiar la Gloria, porque está hoy histérica contra esto, agrediendo. Además de eso, ¿cómo quieren que la reciban ustedes aquí si atacan a la universidad, atacan a los estudiantes, ataca a todo el mundo? No sé. Lo que tiene es necesidad, pues, yo no sé qué otras necesidades tiene, pero psiquiátrica sí tiene. Y entonces, pues, nosotros estamos aquí hablando de un fenómeno que existe ahorita en el país. Antes yo estuve comprometido con la lucha revolucionaria en otros países. Fui internacionalista. Ahora no se usan las armas, se usan batallas de ideas. Eso es lo que se está usando. Y ahora lo que hay ahí es elecciones. Va a haber una constituyente que le entreguen la constituyente. Ese es todo el problema. Y es un fenómeno en el que hay un radicalismo de que no quieren entrar a elecciones porque han perdido, creo que 9 elecciones, perdieron 8. Una perdió Chávez. Entonces, ahí está eso de por medio, que es simplemente la lucha por el petróleo. No me vengan a decirle a los estudiantes y a los académicos de la San Carlos que los gringos están preocupados por la democracia en un país. No, ridículo. Es la lucha por el petróleo. Es la lucha por controlar el petróleo, porque ellos tienen déficit de petróleo, ya tienen calculado hasta cuándo les llega su petróleo, y la esperanza es tener el petróleo de Venezuela. El coltan es una cosa que todavía no sabemos todo el valor que tiene, y es un valor estratégico porque se usa hasta para cohetes nucleares, se usa para tecnología moderna, se utiliza en grandes cosas de tecnología de última categoría. Entonces están usando contra ellos un modelo de rebelión que no es ya armada, que no es el golpe, por 2 razones. Uno, porque les ha dado resultado la revolución de colores allá en Libia y en otras partes que ahora están destrozados como Siria. Esos venezolanos apátridas quieren que su país esté como Siria, destrozado con bombazos. Eso no se vale. Esos venezolanos que no tienen más que la bandera de la barra y las estrellas en la cabeza y los dólares que les caen mucho entre la bolsa, quieren destruir a su propio país. Eso no se vale. Eso no es posible. Tienen los recursos hidrológicos más grandes. Ahí tienen unos lagos y tienen ríos. Es una riqueza natural increíble. Tienen minas de oro, tienen gas natural. Se le inventó una categoría del petróleo de Venezuela para bajar el precio, porque ese petróleo pesado de Venezuela, del Orinoco, es puro cuento. Ese es puro cuento. Nosotros estudiamos ya eso en México con uno de los grandes sabios de la explotación petrolera, y nos dijo, no hay tales. Es el mismo petróleo que hay en un lado y en otro. Eso, ahí están inventando para bajar el precio. Entonces lo que quieren es que Venezuela tenga un precio bajo el petróleo, porque eso lleva a un error de la revolución que yo así lo catalogo, que ha sido depender del petróleo. Esa es mi visión, esa es mi crítica fraterna a Venezuela, pero jamás para pedir que entonces la intervengan.
No, nosotros entre revolucionarios no podemos hacer críticas y debemos hacernos críticas. No debemos de justificarnos los errores. Por justificar errores estamos bien jodidos aquí en este país. Por eso estamos divididos. Y una cosa, yo les quiero decir nada más una cosa. Dentro de algunos pocos años ya se sabrá si el cáncer que le dio a Chávez fue inoculado o no por alta tecnología norteamericana. Hicieron todo lo que pudieron para darle el golpe. Hicieron todo lo que pudieron para hacer un paro patronal. Le hicieron un paro empresarial, le hicieron de todo y no pudieron con él. Y ahora no pueden con el pueblo venezolano. Y hay similitudes entre Venezuela y Guatemala y por eso nos interesaba esto. Miren, en 1950-52 se montó un operativo mediático contra Guatemala desde Montevideo, Uruguay. Fíjense qué casualidad. Que ahora es un uruguayo el que está desde la OEA convertido ahora en el vocero del imperialismo yanqui y de la oligarquía que está peleando por el poder en Venezuela. Y se dijo, bueno, yo recordaba una intervención que se decían cosas desastrosas que la gente lo creía. Van a quemar el Cristo de Esquipulas, las mujeres van a ser colectivas, le van a quitar la patria potestad a los padres de sus hijos, los van a mandar a Rusia, los niños que salen defectuosos los van a convertir en jabón. Si son muy negros, jabón de coche, y si son blancos, jabón de jabón. Pero la gente lo creía. Por Dios, en mi pueblo pasó el Cristo de Esquipulas y la gente lloraba. Sálvanos, Cristo de Esquipulas, que te van a quemar a ti mismo como madera, como leño. Y la gente lo creía. Y nos mataron a miles de nosotros, los revolucionarios, porque creían en esa campaña. Ahora es lo mismo, hay gente que cree esa campaña contra Venezuela, que no es cierta. Ahora, en el 2014, en Guatemala, ya no en Montevideo, se montó en la zona 10 y la zona 16 el cuartel general para el operativo mediático contra Venezuela y lo estableció la CIA, y aquí hay gente de la CIA metidos ahorita. Y los saludo con todo gusto. Fírmenos, llámenos e infórmenle a la CIA que este pueblo no va a dejar que masacren a Venezuela. ¡Viva Venezuela! Considero que se debe un aplauso más fuerte para el comandante César Montes. No hay nada más que agregar. Él fue muy enfático y con palabras claves nos ha dado a expresar todo ese sentir del pueblo de Guatemala. Lastimosamente, como decía el comandante César Barrios, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela no pudo asistir debido a que hubo una amenaza terrorista en su contra, para lo cual creemos que si este es un conversatorio, es una política de altura, nosotros como estudiantes, como Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no se debe permitir, porque entonces está ocasionando y están originando lo mismo que están los medios de comunicación. Nos quieren reprimir y que la población de Latinoamérica y del mundo no conozca la verdad sobre Venezuela. Vamos a dejar en el uso de la palabra a otro amigo que hemos compartido en varias ocasiones y que ya es un invitado aquí en las instalaciones de la escuela. Muchas gracias por estar aquí presente. Hoy en la mañana compartimos en la radio, en el programa Políticamente Hablando, en donde dimos a conocer el objetivo de este conversatorio, donde él trae hoy datos científicos, porque este conversatorio es eso, proporcionar datos científicos a la academia, para que podamos analizarla. Como dice nuestro lema de la Escuela de Ciencia Política: crítica y analítica. Ciencia política. Crítica y analítica. Ciencia política. Crítica y analítica. Ciencia política. Les pido un fuerte aplauso para el licenciado Marcelo Colucci, psicólogo e investigador social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación
Y evidentemente este es un acto político, fuertemente político. Todo es político, y en una escuela de ciencia política no se puede hacer sino política. Es político esto que se está diciendo acá, con mayor vehemencia de parte de César, más analíticamente de parte nuestra. Es político la gritería que hay acá atrás, o la intimidación que se le hace a la embajadora para que no llegue al acto. Todo esto es político, pero vamos a tratar de hacer un discurso más académico, científico, para mostrar con datos concretos en la mano por qué es necesario dar la otra versión de lo que se dice de Venezuela. Sabemos todos, nunca está de más decirlo, que lo que circula, no solo en Guatemala, lo que circula en todo el mundo es esta visión catastrofista de Venezuela. Se vive en una dictadura sangrienta, la población está huyendo despavorida de esa realidad invivible, hay hambre, no se consiguen alimentos, no se consiguen medicamentos, la situación es caótica y es necesario intervenir para restablecer la democracia y la convivencia pacífica. Esto es lo que circula por todos lados. Y aclaro que estoy hablando como catedrático de la Universidad de San Carlos. Nosotros no somos pagados por la Embajada de Venezuela. Creo que esto es importantísimo decirlo para mostrar que esto es un acto académico y científico. Por supuesto que se vale las expresiones políticas acaloradas, y que viva Venezuela y que viva la revolución bolivariana, por supuesto que sí. Pero esto es un acto de la Universidad de San Carlos basado en su autonomía. Entonces vamos a tratar de dar con algunos datos concretos la otra cara de Venezuela. En Venezuela no hay dictadura castrocomunista, como se dice. En Venezuela no hay una narcodictadura, como se llenan la boca los distintos comunicadores de Guatemala y del mundo. En Venezuela hay, creo que ya se dijo acá varias veces, pero nunca está de más recordarlo, en Venezuela hay petróleo, mucho petróleo. Está la reserva de petróleo más grande del mundo, una reserva aprobada en la franja del Orinoco, que da para alimentar al mundo y fundamentalmente a Estados Unidos hasta entrado el siglo XXII. Esta es la clave que hay que tener en cuenta básicamente para entender por qué esta realidad falseada que se presenta de Venezuela, que por supuesto tiene distintas expresiones, más tragicómicas como algunos comunicadores que conocemos acá en Guatemala, etc. Ninguna de estas presentaciones es seria, científica, académica, son puras presentaciones viscerales. ¿Qué está pasando en Venezuela? Yo creo que habría que ligar dos elementos para entender esto. Petróleo por un lado, guerra psicológica por otro. Lo del petróleo es básico. Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo, dado su monumental parque industrial, parque vehicular, la locura esta del parque vehicular norteamericano, con un consumismo voraz, loco. Ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, donde se tiene el fenómeno irracional de tener tantos habitantes como automóviles, un automóvil por habitante, haciendo insostenible esto en términos medioambientales, ecológicos. Bueno, todo este consumo de automóviles, de una industria que sigue produciendo y produciendo, un parque militar, una estructura militar monumental que hay que mantener a diario, aviones, portaaviones, tanques de guerra, etcétera, etcétera. Una reserva, además una reserva aprobada en Estados Unidos de más de 700.000 millones de barriles, que le darían petróleo en caso de una guerra, etcétera, por varios meses. Todo esto hace imperioso en Estados Unidos contar con una fuente de petróleo asegurada fundamental. Estados Unidos está consumiendo en este momento 20 millones de barriles diarios. El país que le sigue en consumo es la China, con 10 millones de barriles. O sea, el consumo de Estados Unidos es insostenible. Y esto del fracking, esta nueva tecnología que aparentemente habían desarrollado, es una vil mentira, porque no es cierto que está generando este gas de esquisto, y además, si esto fuera cierto, es tan tremendamente contraproducente para el medio ambiente que los mismos norteamericanos se van a encargar, o ya se están encargando de prohibirlo. O sea, necesita el petróleo, la industria del plástico, etc. Lo necesita para este modelo de consumismo voraz, loco, que es el capitalismo, que no se puede detener. Por eso necesita estas reservas de Venezuela. Interesante este dato. En este momento Estados Unidos sigue produciendo petróleo, muchísimo. El 60% del petróleo que consume de Estados Unidos viene de su propio subsuelo.
manejado por fundamentalmente las dos grandes petroleras, la ExxonMobil y la Chevron Texaco, monstruos monumentales con facturaciones de 200 o más, 200.000 millones de dólares anuales, varias veces el presupuesto de toda Centroamérica. Estas empresas manejan el petróleo. Estados Unidos no se autoabastece, necesita un 40% más de su cuota petrolera comprada en el extranjero. Y dato también bien interesante, lo que podría parecer indispensable, el Golfo Pérsico, el Medio Oriente, como su fuente proveedora de petróleo, en realidad de ahí proviene muy poca cantidad de petróleo, un tercio del petróleo comprado en el extranjero. 2/3 del petróleo de Estados Unidos provienen de América, del continente americano. Canadá es el principal proveedor en este momento, seguido de Brasil, México y Venezuela. El petróleo venezolano que se compra en este momento es el 12% de toda la cuota de consumo petrolero. ¿Por qué entonces tanto interés en mantener a Venezuela como patio trasero? Porque ahí están las reservas a futuro, las reservas probadas, mucho más cerca que las reservas del Golfo Pérsico, en un lugar que no es tan volátil políticamente, mucho más fácilmente manejable, como lo fue durante todo el siglo XX hasta que aparece la Revolución Bolivariana. Por eso este interés monumental de la geoestrategia de Washington de mantener Venezuela bajo su égida. Y además del petróleo, cosa que ya se dijo acá, hay inconmensurables riquezas naturales, que no son pocas, segundo productor mundial de gas, productor de coltán, en este momento poco explotado, pero pareciera que es la principal reserva de coltán en el mundo, más que la de África, gran productor de diamantes, y además agua dulce, una gran reserva de agua dulce en la Amazonia venezolana, el río Orinoco y el Caroní, y la biodiversidad de la selva tropical, que es una fuente de riqueza inagotable para la industria de los transgénicos, para la industria farmacéutica. O sea que Venezuela, para su beneficio o su maleficio, tiene grandes riquezas naturales que quieren ser apropiadas por este gigante norteamericano que se siente dueño del mundo. Bueno, esto es lo que tenemos que poner como primer elemento básico para entender por qué este intento de desestabilizar, de crear este caos en Venezuela. Además, una gran reserva de petróleo que desde hace 18 años comienza a ser manejada con un criterio mucho más popular, nacionalista, y donde la renta petrolera, desde hace 18 años, con la llegada de Hugo Chávez y con la Revolución Bolivariana, una renta que se vuelca al pueblo, donde hay beneficios sociales palpables. Todos los que hemos estado en Venezuela lo podemos constatar, y lo puede constatar cualquiera leyendo los índices socioeconómicos, índices que han sido aplaudidos incluso por Naciones Unidas. Se ha reducido drásticamente la mortandad materna infantil, se terminó con el analfabetismo, se redujo sustancialmente la desnutrición infantil, programas sociales de envergadura, 1,5 millones de casas populares de muy buena calidad entregadas a precios populares, en fin, cosas que solamente están pasando en Latinoamérica, en Cuba y en Venezuela. O sea, esta es la otra cuestión que pone los pelos de punta, que prende las alarmas del imperio. Una reserva petrolera que se les va de la mano y utilizada con un criterio nacional, popular, que puede ser un mal ejemplo para los distintos pueblos de Latinoamérica. Esto es indispensable tenerlo en cuenta. ¿Por qué esta avidez del imperio contra Venezuela? ¿Por qué teje todo esto? Por este motivo. Es por eso que se monta toda esta mentira que ya parece ser natural, ¿no es cierto? Ya se ha repetido tantas veces, Venezuela es una dictadura, está en un caos invivible, no hay alimentos. Esto es parte de una estrategia muy bien pensada, guerra a la que ya han llamado los mismos teóricos norteamericanos, guerra de cuarta generación, guerra mediático-psicológica. Esta guerra por primera vez se teoriza en 1989, William Lynn es un teórico de las Fuerzas Armadas, que plantea esto como una guerra, una sumatoria de operaciones de baja intensidad que no tienen como objetivo, en principio, un combate cuerpo a cuerpo con una población, sino es una guerra de control ideológico, mental, psicológico, apelando a técnicas de psicología social, técnicas muy finamente desarrolladas. Fíjense, por ejemplo, lo que dice uno de estos psicólogos sociales, Steven Metz. La guerra psicológica busca generar un impacto psicológico de magnitud tal como un shock o una confusión que afecte la iniciativa, la libertad de acción o los deseos del oponente.
requiere una evaluación previa de las vulnerabilidades del oponente y suele basarse en tácticas, armas o tecnologías innovadoras y no tradicionales. Esto está fríamente pensado. Esto arranca hace años, décadas. Arranca ya con los nazis, en la década del 30, con el tristemente célebre ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, que decía aquello de mentir, mentir, mentir. Una mentira repetida infinitas veces termina convirtiéndose en una verdad. Goebbels lo decía. Me permito leer esto para que veamos lo terrorífico de estos planteamientos que están hoy día presentes, y tenemos representantes guatemaltecos de todas estas llamadas tecnologías, ¿no? Decía Goebbels, fíjense qué patético: ¿a quién debe dirigirse la propaganda? ¿A los intelectuales o a la masa menos instruida? Debe dirigirse siempre y únicamente a la masa. Toda propaganda debe ser popular y situar su nivel en el límite de las facultades de asimilación del más corto de alcances de entre aquellos a quien se dirige. La facultad de asimilación de la masa es muy restringida, su entendimiento limitado. Por el contrario, su falta de memoria es muy grande. Por lo tanto, recomendaba, toda propaganda eficaz debe limitarse a algunos puntos fuertes poco numerosos. Esto es una dictadura sangrienta. Pocos numerosos, e imponerlos a fuerza de fórmulas repetidas por tanto tiempo como sea necesario, para que el último de los oyentes sea también capaz de captar la idea. Esto, que se decía hace 80 años atrás, se ha venido implementando durante todo el siglo XX. Estados Unidos lo perfeccionó, lo hace una política de Estado, de ahí que un teórico pueda llamarlo una guerra llevada adelante por el Pentágono, una guerra que apela a esto, a este manejo mediático, y ahí está la respuesta política, ¿no? Un manejo mediático que logra confundir, mentir, tergiversar las cosas. Tanto se tergiversa, tanto se miente, que termina creando esta confusión. Venezuela vive en dictadura, hay caos, hay una situación de ingobernabilidad absoluta. Todo esto, y es importantísimo decirlo, está registrado en un documento que la inteligencia venezolana pudo secuestrar, traducir, y que está disponible en la red. Una página virtual, una página alternativa como Aporrea, se las recomiendo, www.aporrea.org. Esta página lo presenta, es un documento patético de varias páginas que se llama Operación Venezuela Freedom 2, Libertad 2. Un plan operativo que lleva adelante el Comando Sur de Estados Unidos, que necesita de fuerzas internas en Venezuela y que necesita de este coro universal de medios de comunicación que repiten insistentemente esta mentira. Venezuela es una dictadura, Maduro es un dictador, hay caos, no se consigue comida, la gente se está escapando. Todo esto ha creado una matriz mediática. Por eso este conversatorio apunta a dar otra versión de los hechos, con demostraciones palpables. Todo esto está asentado en este documento, que tiene previsto para todo el primer semestre de 2017 generar desde abril de este año un clima de invivibilidad, de ingobernabilidad, además de esta matriz que ya se ha ido forjando durante meses, una situación ingobernable a través de la violencia. De ahí que aparecen estas guarimbas, maras, jóvenes cooptados, pagados, terroristas que están provocando. Hace 2 días se acaba de detener en el estado Lara, se acaba de detener un gran cargamento de armas, municiones, 300 litros de gasolina, etcétera, destinados a generar este caos. El plan está trazado, hay un guión escrito. ¿No? ¿Qué quiere decir todo esto? Que esta guerra de comunicación ha creado una matriz que da lugar a pedir una intervención extranjera, probablemente a través de la OEA, para ir a restaurar la democracia. Entonces, todo lo que se ha dicho de Venezuela y lo que siguen diciendo los comunicadores y comunicadoras de acá, de Guatemala, de todo el mundo, es absolutamente mentira. Por eso Venezuela está construyendo una alternativa socialista basada en el petróleo en muy buena medida y con fuerte apoyo popular. Bueno, acá lo dejamos. Muchas gracias al licenciado Marcelo Colucci, político, psicólogo e investigador
de esta Universidad de San Carlos por ese aporte científico que ha brindado esta tarde a la academia. Dejo en el uso de la palabra al doctor Mario Roberto Morales, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galí de la Escuela de Ciencia Política. Un aplauso para el doctor Mario Roberto. Muchas gracias. En realidad es poco lo que yo puedo agregar a lo que han dicho ya mis compañeros de la mesa. Solo quisiera recordar que para analizar este problema que nos convoca esta noche aquí, es imprescindible tomar en cuenta que desde hace algunos años vivimos en un mundo multipolar en el que tres potencias se disputan la hegemonía de esa multipolaridad: Estados Unidos, China y Rusia. En el caso de los BRICS, de China y Rusia y los demás países de los BRICS, están proponiendo para el mundo un regreso. Esta no es una alternativa socialista, es capitalista. Están proponiendo un regreso a la productividad física de mercancías para sustituir la dictadura del capital financiero, que crea burbujas y crea crisis mucho más cercanas la una de la otra que las crisis, digamos, normales del capitalismo. Pero le está proponiendo a Estados Unidos que se unan a los BRICS para llevar a cabo este plan mundial de regreso a la economía física. Y para el efecto están implementando la nueva ruta de la seda los chinos para unir Asia con África y después Europa, y en América Latina están proponiendo un gran puente comunicativo terrestre que una la Patagonia con Alaska y Alaska con Siberia por el estrecho de Bering. Pero necesitan, dice, el concurso de Estados Unidos, ¿no? Ahora, mientras eso ocurre, si es que va a ocurrir, hay una pugna muy fuerte entre Estados Unidos, Rusia y China, y eso explica la división que hay actualmente en América Latina, ¿no? En todo el sur de América están metidos los chinos, están metidos los rusos, y ellos llegan hasta Nicaragua, ¿no? En Nicaragua están los BRICS, y en toda Sudamérica, bueno, no en toda, pero en una gran área de Sudamérica están. Con decirles que hasta Michel Temer, que es un ultraneoliberal, tiene relaciones comerciales con China. Entonces es obvio que el Triángulo Norte de Centroamérica, México y el Caribe, a excepción de Cuba, es el área que Estados Unidos tiene que estar protegiendo, y a eso obedece el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, pero de eso no vamos a hablar hoy. La división que esta lucha por la hegemonía de la multipolaridad ha generado, ha desatado, digamos, reacciones de Estados Unidos por medio de lo que se llama guerras de cuarta generación, que tienen que ver con los medios masivos, ¿no? Entonces, una de sus tácticas son las revoluciones de colores a través de las redes sociales y los golpes de Estado blandos, que consisten en aislar al gobierno para tenerlo a su servicio, ¿no? Y darle el golpe cuando eso se ofrezca, ¿no? Esos son golpes incruentos, digamos, golpes de Estado sin soldados y sin balas. Por ejemplo, Jimmy Morales ya tiene el golpe de Estado blando dado, ¿no? Su familia está en la cárcel acusada de corrupción, su principal soporte en el ejército, que es Puñalito, está ahora prófugo, ¿no? Y ahora le endilgan a él la responsabilidad del Estado en la quema de las niñas del hogar seguro. El tipo está listo solo para el empujoncito y se va a ir cuando los poderes fácticos lo decidan. Igual pasó con Pérez Molina, él se quería ir, pero no lo dejaban hasta que tuvieron ya un candidato que flotó después de invalidar a Valdizón, que para bien y para mal iba a ser el ganador. Esto se ensayó en Guatemala e inmediatamente después se puso en práctica en Argentina y le dieron vuelta al kirchnerismo. Y miren cómo está Argentina ahora. En el Brasil derrocaron a Dilma Rousseff y quieren meter a la cárcel a Lula da Silva, y lo mismo le quisieron hacer a Correa y a Evo Morales. Entonces, en el caso de Venezuela, ya la revolución de colores y el golpe de Estado blanco pasó a otra etapa, a una etapa de ofensiva terrorista. Y esto se debe a que el presidente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que no es de partidos políticos, sino de sectores, lo cual va a consolidar el poder de la revolución venezolana, de la revolución bolivariana, y naturalmente toda esta campaña
continental que pretende que actos como este no se realicen, tiene que ver con impedir que se realice también allá la Asamblea Nacional Constituyente el próximo domingo. Entonces, la guerra económica contra Venezuela incluye el desabastecimiento programado por la oligarquía importadora monopolista, la inflación inducida, el boicot de abastos de bienes básicos y el bloqueo comercial y financiero internacionales. Sin embargo, el PIB y el consumo de alimentos y otras mercancías ha crecido y la desnutrición y la pobreza van a la baja desde hace 18 años cuando empezó la Revolución Bolivariana. El 11 de mayo pasado, el gobierno pagó 2.819 millones de dólares como parte de los 60.000 millones que ha amortizado en deuda externa en los últimos 4 años. El 12 de mayo, Venezuela no le debía nada a nadie y el Estado se hallaba bien financiado e invirtiendo sus fondos en colosales proyectos de vivienda popular, de educación y salud pública y en infinidad de programas de beneficios ciudadanos. Actualmente el gobierno se prepara para impulsar lo que llama una economía postpetrolera, la cual busca superar la dependencia de la renta del petróleo con la productividad física de tipo agrícola e industrial. ¿Por qué entonces el mendaz acoso mediático a Venezuela? Pues porque es la primera reserva mundial de petróleo y oro, la cuarta de gas y gran reservorio de agua dulce y de diamantes. O sea, esta es la causa del acoso y de la guerra mediática contra Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las dos versiones. La que los grandes monopolios comunicacionales del mundo repiten 24 horas al día con montajes audiovisuales, y el resultado de un análisis concreto de la situación concreta, para lo cual es recomendable ver las cosas in situ. Nosotros tuvimos la suerte de haber sido invitados en mayo a una jornada de información en donde se nos informó de todo lo que yo estoy compartiendo aquí y también del carácter de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? El 1 de mayo, el presidente Maduro, basado en los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente apelando al poder constituyente originario, que es el pueblo. Por eso, el carácter de esta Asamblea es ciudadano. No se trata de una constituyente de partidos políticos, sino de sectores ciudadanos y de órdenes territoriales. Y cada uno de estos tendrá sus diputados. Por ejemplo, los obreros, los empresarios, los campesinos, los estudiantes, los discapacitados, los indígenas y otros. Todos serán electos mediante voto universal, directo y secreto para profundizar la soberanía democrática multiétnica, pluricultural, participativa y protagónica. Bueno, este es el programa de la revolución, ¿no? Asamblea Nacional Constituyente y una economía postpetrolera de producción física de mercancías. Así que me parece que esto no es un delito. El gran delito del gobierno venezolano es querer los recursos de Venezuela para su pueblo. Eso es todo. Y me parece que esa es una reivindicación legítima. Quiero agradecer a los estudiantes de la Escuela de Ciencia Política este acto estudiantil en uno de sus salones y haber cuidado de que esto se realizara en paz, con mucha dificultad. Así que yo aquí dejo mi intervención. Esperamos una rápida jornada de preguntas y respuestas por escrito, las preguntas por escrito, las respuestas habladas, y les agradecemos que estén aquí con nosotros aplaudiendo este acto. Muchas gracias. En este momento, aquellas personas que desean hacerle las preguntas a nuestros interventores, es el momento apropiado
para poder realizar con este procedimiento. Los compañeros de la organización estarán recogiendo las preguntas para que luego se haga la lectura correspondiente. Pero sin antes, quiero agradecer por ese análisis, porque hemos comprendido de una mejor forma, de una mejor